Hola a todos, buen día. Hola, buenos días. Antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Podcast de los Microbios. También pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Si nos escuchan desde YouTube, recuerden dejar un like y compartir con sus amigos o algún conocido que esté interesado en el tema, para que más gente los encuentre y podamos compartir esta información que tenemos para ustedes. También pueden encontrarnos en Instagram y Facebook bajo el mismo nombre. Los invito a que nos sigan para que estén pendientes de nuestras publicaciones, ya que a veces nos da por poner datos y fotografías sobre los temas de los que hablamos. De esta manera se pueden llegar a una información más completa. Los invito a que nos dejen comentarios o alguna duda que tengan o si quieren que abordemos un tema que a ustedes les interesa. Muchas gracias por su atención. Y antes de comenzar, queremos anunciar que estamos muy felices porque ya alcanzamos los 171 suscriptores en YouTube y 68 en Spotify. Que pues realmente nos pone muy feliz esta noticia porque pues aunque hemos estado ocupados y pues esos 6 meses nos hemos dado cuenta que hemos tenido un buen recibimiento. Sabemos que a lo mejor pues 171 y 68 no son muchos, ¿no? Pero pues para un proyecto que comenzó con una vez que sale y las ocasiones no se le ha podido dedicar el 100% por semana tras semana, pues es un muy buen resultado realmente, ¿no? Sí, les quiero agradecernos por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Y también pido una disculpa porque, como dijo Pedro, no hemos podido dar el 100% en ese proyecto que tenemos, pero en eso estamos y nomás agradecerles otra vez por el apoyo que nos dan y a todos nuestros amigos y amigas. Los quiero, así que muchas gracias. Y si conocen a alguien que le gustaría patrocinar así, pues estamos abiertos a todo, ajá, porque ya es como que tenemos para poder anunciar a alguien, así, a alguien, un dinerito para que podamos comer. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el episodio de hoy. En el episodio del día de hoy les hablaremos acerca de una enfermedad que, aparte de ser muy popular, también es igual de vieja que la propia humanidad. La lepra, también conocida como la muerte antes de la muerte o enfermedad de Hansen, es una infección granulomatosa crónica que afecta preferentemente a los tejidos superficiales y los nervios periféricos del hombre. Esta enfermedad puede causar graves lesiones y mutilaciones, deformidades que han producido el rechazo de estos enfermos en todas las sociedades desde tiempos bíblicos. Pero primero empezamos con contarles un poco de su historia. Creo que cuando escuchamos la palabra lepra, de las primeras cosas que se nos vienen a nuestra mente, pues es alguna relación con lo religioso. Y porque pues todos hemos escuchado esa historia de cómo Jesús fue capaz de curar a un leproso o cómo la Madre Teresa de Calcuta dedicó gran parte de su vida al cuidado de los enfermos con lepra. Pero también relacionamos la lepra como algo temido, indeseable y hasta cierto punto increíble. Para entender a los acontecimientos que ayudaron a crear el mito de que la lepra era una enfermedad temida, primero tenemos que revisar las descripciones acerca de esta enfermedad de algunas culturas. Empezaremos con los griegos, quienes usaban la palabra lepra para referirse a una variedad de enfermedades cutáneas como la psoriasis, el vitiligo y el acné, muy conocidos ahora en día, pero en ese momento no. Entonces, la enfermedad que nosotros conocemos como lepra era llamada por los griegos como elefantiasis. No, o sea, la lepra no era la lepra que conocemos. Ahora, extrapolando al mundo árabe, los médicos del Islam descubrieron una enfermedad que le dieron el nombre de Husam, la cual era el equivalente de la elefantiasis de los griegos, o sea, la lepra de hoy en día. Los hebreos, por su parte, contaban con una palabra que usaban para englobar una serie de afecciones cutáneas que, en el marco religioso, representaban enfermedades impuras y las personas que las padecían debían ser alejadas de la sociedad. La palabra era zarat, aunque existen ciertas contradicciones, ya que en algunas fuentes se menciona que zarat se refiere a una enfermedad de la piel y no necesariamente la lepra. Ahorita les explico por qué. Verán, en el Viejo Testamento hay repetidas menciones, sobre todo en el Levítico, de la impura enfermedad,
o con enfermedades conocidas como el Sarat. Cuando se tradujo el Viejo Testamento al griego en Alejandría, la palabra Sarat fue traducida como lepra. Sin embargo, la medicina griega llegó a Occidente gracias a manuscritos arábigos, que cuando fueron traducidos al latín, la palabra arábiga que se tradujo como lepra fue Husam, el término para definir la elefantiasis de los griegos. Esto dio como resultado que se estableciera una conexión que nunca debió existir entre la lepra de los latinos, el Husam de los árabes y la lepra de los griegos, así como el Sarat de los hebreos. Entonces, una revoltura entre lo que eran las enfermedades cutáneas que nada tenían que ver con la lepra y pues la lepra en sí. No, porque recordamos que los griegos no le decían lepra a la lepra que conocemos. Entonces, a la lepra se le refirió como dos enfermedades diferentes. La lepra de los árabes, la lepra en sí, y la lepra de los griegos. Pero esta diferencia no importó, debido al estigma religioso con el que se asoció la enfermedad. Esta conexión claramente errónea ayudó a que un padecimiento aparentemente poco importante como la lepra fuera relacionada con una serie de enfermedades que habían sido consideradas impuras por el libro sagrado de los hebreos. Gracias a este terror de traducción, se inició la discriminación y el miedo que se le tenía a los enfermos de la lepra, algo que marcaría la historia de la humanidad. La importancia de la Biblia en la sociedad medieval no se puede medir con palabras y mucho menos con números, ya que al desaparecer el Imperio Romano, el cristianismo tomó una gran importancia, sobre todo en un mundo que necesitaba algo en que creer. La Biblia es sin duda el libro en el que la lepra adquiere una mayor importancia histórica y social, pero ya les mencionamos que es muy poco probable que la mayoría de los casos de la lepra mencionados en la Biblia no sean la lepra como la conocemos hoy en día, sino otra serie de enfermedades dermatológicas. En la Biblia, la lepra no era considerada solo una enfermedad del cuerpo, sino como una enfermedad del alma. En este aspecto, el término leproso no era dado hacia aquellas personas cuya piel y cuerpo habían sido destruidos, sino también se le daba a aquellas personas que habían recibido un castigo por parte de Dios. También hay que mencionar que los leprosos no eran curados, ya que la palabra que se usaba en los evangelios para referirse al acto que Jesús aliviaba a los leprosos no era curar, sino limpiar. Esto indica que la lepra no se le considera como una enfermedad, sino más bien como un signo de impureza y de suciedad. Por lo tanto, no es raro decir que la sociedad medieval odiara y temía a los leprosos. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien era diagnosticado con la lepra? Cuando la enfermedad se le diagnosticaba a un paciente, el sacerdote iba a la casa del enfermo y lo llevaba hasta la iglesia. Una vez en el templo, el enfermo se recostaba y lo cubrían con una manta. Sí, como si él ya estuviera muerto. De esta manera, el enfermo escuchaba la misa. Una vez terminada la misa, el sacerdote procedía a llevar al enfermo a las afueras de la ciudad, sin antes hacer una parada en las puertas del templo. El sacerdote se dirigía al enfermo y le decía las siguientes palabras: ahora mueres para el mundo, pero renaces para Dios. Una vez dicho esto, el sacerdote se llevaba al doliente a los límites de la ciudad, en donde le recitaba sus prohibiciones. Se le prohibía alentar a las iglesias, mercados o cualquier reunión de personas, lavar sus manos o ropa en cualquier arroyo, salir de su casa sin usar su traje de leproso, tocar con las manos las cosas que quería comprar, tener relaciones sexuales excepto con su esposa, tocar cuerdas o postes o simplemente cualquier otra superficie, a menos que usara guantes, beber en cualquier compañía, a menos que fuera con leprosos, y caminar en la misma dirección que el viento por los caminos. Además, se le ordenaba que cuando muriese debía hacerse enterrar en su propia casa. Una vez que se le haya dicho eso, se le daba su ajuar completo, el cual consistía en una capucha de color café o gris, una campana para avisar a la gente de su proximidad, una taza, un bastón, un par de sábanas, un cuchillo y un plato. El leproso, solo y desamparado, debía caminar hacia el campo abierto y asentar su nueva casa, alejado de aquellas personas que no habían sido castigadas con enfermedad. Allí viviría y allí moriría, y nunca más podría presentarse en áreas públicas. Incluso, en Inglaterra se creó el concepto de ventanas para leprosos. Estas eran ventanas que se colocaban a ras del suelo en las paredes de las iglesias. De esta manera le permitían al leproso ver la misa, pero desde afuera,
El aislamiento de los leprosos se convirtió en una realidad, la idea de que la lepra fuera como una muerte en vida. Es posible que la misma existencia del leproso medieval se haya visto más afectada por problemas psicológicos y sociales que por los mismos problemas físicos que traía consigo la enfermedad. Ahora hablaremos de cómo se originó la lepra, dejando a lado el aspecto religioso. Verán, el origen de esta enfermedad antecede al registro histórico escrito. A su vez, los testimonios sobre la enfermedad son muy vastos, y a través de la historia ha servido como fuente de inspiración para leyendas, mitos y cuentos. No se conoce con exactitud el origen histórico de la enfermedad, pero las primeras referencias textuales a la lepra se encuentran en textos protohistóricos, incluido el papiro egipcio de Ebers, fechado en los 1550 a.C. Se ha sugerido que hay referencias a la enfermedad en los signos sánscritos como el Atharva Veda, que es un texto sagrado del hinduismo, compuestos antes del primer milenio a.C., y el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, obviamente. Sin embargo, los primeros registros escritos con descripciones clínicas, generalmente aceptadas como lepra verdadera, datan del 600 a.C. Posiblemente ya en el 1400 a.C., en la India, una enfermedad llamada Kushta se distinguía del vitiligo en los textos sagrados. Documentos chinos de alrededor del 500 a.C. mencionan lesiones cutáneas, entumecimiento y pérdida de cejas, lo cual da fe de la propagación de la enfermedad hacia China y posteriormente a Japón. Posteriormente, se dice que los miembros del ejército de Alejandro Magno contrajeron la enfermedad cuando invadieron la India en el siglo IV a.C., y posteriormente la llevaron al Medio Oriente y luego a todo el Mediterráneo oriental a su regreso a casa, así como el COVID. También se cree que los soldados romanos del ejército de Pompeyo llevaron la enfermedad de Egipto a Italia en el siglo I a.C. Por otro lado, el análisis genético de la enfermedad causante de la lepra indica que puede haber evolucionado hace unos 100.000 años en África Oriental o el suroeste de Asia. Desde allí, parece haber migrado hacia el este y el oeste, desarrollando un subtipo distinto en Asia y otro subtipo distinto en Europa y África del Norte. La lepra parece haber sido introducida por exploradores europeos o por medio del comercio de esclavos en África Occidental, donde el bacilo desarrolló y evolucionó y se adaptó a las condiciones de los distintos ambientes y poblaciones. La enfermedad fue traída a las Américas por colonos europeos y esclavos de África Occidental. Siguiendo hablando un poco de historia, ahora toca tocar el tema acerca de cómo se descubrió a la bacteria causante de la lepra. Todo comenzó en 1841, en Bergen, una pequeña ciudad en Noruega. En el verano de ese año nace Gerhard Henrik Armeur Hansen. Hansen decide estudiar medicina en 1859. Su talento como investigador lo llevó a obtener su título con honores en 1866. Después de completar su pasantía, se desempeñó como médico comunitario en Lofoten, un pueblo pescador en el norte de Noruega. Esto durante un año. Pero para el año de 1868 regresa a su pueblo en Bergen. Noruega, que ya estaba librando su batalla contra la lepra a mediados del siglo XIX, fue probablemente la más afectada en Europa, y fue en Bergen donde se estableció el Centro de Investigación de la Lepra, con otros 3 hospitales de lepra. Se estimó que en la década de 1850, aproximadamente 2 personas por cada 1000 en Noruega padecían de lepra. Pero la prevalencia en Bergen era de hasta 25 por 1000. A su regreso a su ciudad natal, Hansen conoció al doctor Daniel Cornelius Danielsen y al doctor Carl Wilhelm Boeck, los dos célebres incondicionales de la antigua investigación sobre la lepra. El doctor Danielsen fue considerado especialmente como la principal autoridad en la investigación científica sobre la lepra y la fuerza rectora de todos los esfuerzos de salud pública para combatir la enfermedad, no solo en Noruega, sino en toda Europa. Sin embargo, era un firme creyente del concepto de aflicción hereditaria de la lepra, apoyado por el resto de la fraternidad médica de aquel tiempo. Y eso tenía el porqué, ya que una enfermedad infecciosa como la lepra no era obvia debido al largo periodo de incubación y la aparición de las lesiones, lo que oscurecía su rastro del foco de transmisión. Por más absurda que suene o la teoría de la transmisión hereditaria de la lepra,
No se puede negar la contribución del doctor Daniel Cornelius Danielsen en la lucha contra la lepra. Es mérito suyo que Bergen se convirtiera en el epicentro de la investigación sobre la lepra. Mientras trabajaba con el doctor Danielsen, el joven Hansen viajó con él por toda Noruega para estudiar la enfermedad, recolectar muestras patológicas de los leprosos e investigar sin descanso para finalmente llegar a una conclusión que desafió la teoría de la transmisión hereditaria del doctor Danielsen. Hansen creía que un organismo era quien transmitía la enfermedad de persona a persona y enfatizó la teoría del contagio, descartando de esta manera la teología hereditaria de esta condición. Fue una especulación atrevida en un momento en el que el concepto de contagio aún era poco conocido. Al declarar esta teoría, Hansen tuvo un conflicto profesional con su superior, pero siguió creyendo firmemente en su observación. A pesar de todas las críticas negativas y la resistencia contra una propuesta tan desafiante, continuó investigando para probar su teoría. Y en el año 1869, en su primer trabajo publicado, describió las alteraciones patológicas en el tejido leproso, pero su técnica de tinción era sumamente primitiva, y además su pobre equipo complicó su trabajo, y sería injusto esperar que hubiese entregado una descripción más adecuada del organismo causante de la lepra. Hansen tuvo claro que necesitaba mejorar sus habilidades en anatomía patológica y particularmente en microscopía. En 1870, una beca le permitió viajar a Viena, con el fin de recibir una capacitación avanzada en tinción e histopatología, lo que le permitió fortalecer su técnica. Hansen se sentaba incesantemente durante días, enfocando a través del microscopio y mirando los portaobjetos de tejido leproso teñido. Finalmente, en el año de 1873, con 32 años, concluyó su trabajo de identificar la sustancia infecciosa en material leproso y publicó un trabajo histórico. En tejidos tomados de nódulos de pacientes con lepra, describió cuerpos en forma de bastón, que se asemejaban a bacterias, y afirmó que esas bacterias eran de hecho el agente causante de la lepra. Y la lepra no era una enfermedad hereditaria, ni mucho menos una maldición o un castigo que Dios le daba a ciertas personas. El Dr. Hansen fue de hecho el primer investigador en sugerir que los microorganismos pueden causar enfermedades en humanos. Pero como era de esperarse, el resto de la fraternidad médica en todo el mundo se rió de esta revelación y de su atrevida propuesta, y la consideró como una invención de la imaginación de Hansen. Sin embargo, algunos de los investigadores estaban convencidos de la existencia de tal sustancia en el material experimentado, pero rechazaron su papel como causante de la lepra. Sin embargo, sus intentos de inocular el organismo en otros animales le hicieron más difícil demostrar su posición, porque no pudo satisfacer los postulados de Koch, que requerían que cualquier patógeno se aislara primeramente y luego se demostrará que causaba la enfermedad cuando se introducía en otro animal. Un Hansen, desesperado, incluso trató de inocular el ojo de una mujer con material extraído de un paciente con lepra sin su consentimiento. Fue sin duda un experimento imprudente y, para sorpresa de nadie, poco ético, y este problema lo llevó a un atolladero médico legal que más tarde resultó ser un gran revés en su carrera médica. En 1879, el joven bacteriólogo llamado Albert Neisser, que más tarde gana fama por descubrir el organismo causante de la gonorrea, realizó un viaje de investigación a Noruega con el fin de estudiar la lepra. Ahí tuvo la oportunidad de conocer al Dr. Hansen y tener una mirada a su trabajo de investigación. De Hansen recibió preparaciones hechas de nódulos leprosos, y a su regreso a Alemania, Neisser hizo todos los intentos para teñirlos mejor y producir resultados más convincentes, y pues con su equipo y método de tinción avanzados, en virtud de ser un gran bacteriólogo, lo logró. El Dr. Neisser publicó su hallazgo científico en 1880 sin dar el debido crédito al Dr. Hansen, y reclamó el honor de descubrir al organismo causante de la lepra. Pronto se utilizó el término bacteriano en Neisser, mientras Hansen estaba ocupado en Bergen luchando contra el caso judicial por violar la ética médica para la experimentación en humanos. El tribunal declaró culpable a Hansen
por no obtener el consentimiento de la mujer y fue destituido de su puesto como médico residente del Hospital de Lepra en Bergen en 1880. Pero a una vez que la noticia del reclamo de Albert Nisser llegó a Bergen, toda la fraternidad médica de Noruega defendió la posición de Hansen. Fue más como orgullo, y no fue otro que el Dr. Danielsen quien alentó a Hansen a responder enérgicamente el intento deliberado de plagio de Nisser. Afortunadamente, la verdad se reveló, y el conflicto se abordó oficialmente en un congreso de lepra celebrado en Berlín, donde Hansen logró ser reconocido como el verdadero descubridor del organismo causante de la lepra. Esto también marca el despertar del mundo y la aceptación de la teoría del contagio y cambio en la forma en que se abordó la lepra como enfermedad. Fue fruto de su incansable trabajo que se aprobó la ley modificada en 1885 que ordenó a las autoridades sanitarias que permitían a los leprosos vivir en aislamiento preventivo, lejos del sector no afectado de la comunidad, lo que provocó una rápida y constante disminución de la enfermedad de la lepra en Noruega. Como ya pudimos ver, gracias a los trabajos de Hansen, es que hoy en día sabemos que esta enfermedad no es un castigo impuesto por Dios hacia ciertas personas, sino más bien el trabajo de una bacteria, la cual se llama Mycobacterium leprae, un bacilo, o sea que tiene forma de bastón, ácido alcohol resistente, no móvil, no esporulado y que tiene un tiempo de generación de entre 12 a 14 días. Debido a que es una bacteria que no crece en medios de cultivo artificiales, su estudio se encuentra muy limitado. Esto ha llevado a que se establezcan modelos experimentales de crecimiento del microorganismo usando animales, como lo son el armadillo y los ratones knockout. De esta manera es que sí se logra su crecimiento sobre todo en las patas de ratón, entre los 11 y los 13 días post-inoculación. El modo de transmisión es hasta cierto punto desconocido, pero todo indica que podría transmitirse por las gotas provenientes de las lesiones que deja la enfermedad de la lepra. También es posible que las picaduras de insectos estén relacionadas con su transmisión. El reservorio central lo representan los humanos infectados. El periodo de incubación, que se estima a partir de observaciones clínicas, es en general de 2 a 7 años, pero a veces es hasta de 4 décadas. Es por eso que es muy difícil detectar el foco de transmisión de la lepra, y por ende la infectividad es realmente baja. Aunque virtualmente la lepra no existe en América del Norte y Europa, más de 10 millones de personas se infectan en Asia, África y América Latina, donde hay más de 40,000 casos nuevos cada año. En México, la lepra verdaderamente no es un problema de salud pública. En 2018 se registraron 388 nuevos casos de lepra. En sí, estos números no son alarmantes, ya que México se encuentra dentro de los países que logró alcanzar el objetivo de la OMS de un caso por cada 10,000 habitantes. Se piensa que ya no existe. Sin embargo, en México sí hay zonas endémicas, por ello los especialistas deben tener presentes los síntomas de la enfermedad, o sea, hay que saberlos. Y algunos de los estados donde aún se registran casos son Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Coahuila. Así que si es alguno de los estados, pues ten cuidado. Ajá. Retweet. Mycobacterium leprae es un parásito intercelular obligado. Eso significa que para poder persistir debe multiplicarse en las células del hospedador. En los seres humanos, las células preferidas son los macrófagos y las células de Schwann, que son células del sistema nervioso. En la piel se encuentran preferentemente en los macrófagos, donde en un paciente si una respuesta inmune celular evita ser digerido por la célula. De esta manera es que logra multiplicarse hasta formar grandes masas de bacilos, las cuales finalmente producen una rotura de la membrana celular. En el tejido neural se ubican las células de Schwann, donde puede permanecer por largo tiempo sin estimular una respuesta inmune, que esto sirve como un sitio de protección inmunológica. Esta bacteria es conocida por provocar lesiones cutáneas, pero aparte de estas, el bacilo también produce desmielinización segmentaria de los axones, de las terminaciones nerviosas de la dermis y de los troncos nerviosos localizados en sitios periféricos, principalmente los nervios tibial posterior, cubital mediano, ciático polipoctial externo, facial, auricular y radial. Este daño neural es secundario a la inflamación granulomatosa
desencadenada por Mycobacterium leprae, y se traduce en la disminución de la sensibilidad y sudoración en las lesiones. Déficit motor, sensitivo, autonómico o mixto, pudiendo preceder al compromiso cutáneo en algunos casos. Es decir, se pierde toda sensibilidad, los nervios mueren, es como estar anestesiado toda la vida. La enfermedad de Hansen, que sirve como un ejemplo de una infección cuyas manifestaciones corresponden a la respuesta inmune del huésped, expresada por un amplio espectro de características clínicas, histológicas e inmunológicas. De hecho, se estima que solo de entre el 3 al 5% de la población expuesta a la bacteria es susceptible de desarrollar la enfermedad, lo que no dependería en sí de la virulencia del bacilo, sino de las características inmunológicas del huésped. Debido a esta gran variedad de la respuesta inmunitaria frente a la infección por esta bacteria, esta enfermedad llega a presentar un amplio espectro de manifestaciones, por lo cual es necesario tener una clasificación de la lepra. Y se tienen tres. La primera clasificación es la clasificación de Ridley-Joplin, y también tenemos dos clasificaciones propuestas por la OMS. La primera se dio en 1982 y la última en 1988. La clasificación de Ridley-Joplin toma en cuenta 4 parámetros: clínico, histológico, respuesta inmune del paciente al bacilo e índice bacteriológico. La clasificación que propuso la OMS en 1882 solo toma en cuenta el índice bacteriológico, mientras que la que se propuso en 1988 solo toma en cuenta el parámetro clínico. Cada una de estas clasificaciones clasifica la lepra en ciertos grupos. La clasificación de Ridley-Joplin la clasifica en 4: lepra indeterminada, tuberculoide, lepromatosa y limítrofe. La clasificación de la OMS de 1982 la clasifica en 2 grupos: lepra postbasilar, es la cual se caracteriza por tener un índice bacteriológico inferior al 2, y en lepra multibasilar, la cual se caracteriza por tener un índice bacteriológico superior o igual a 2. Por último, la clasificación propuesta por la OMS en 1988 de igual forma la divide en los mismos grupos: lepra postbasilar y lepra multibasilar. Pero en esta clasificación, la lepra postbasilar se caracteriza por presentar hasta 5 lesiones cutáneas y o un solo tronco nervioso involucrado. Pero la lepra multibasilar se caracteriza por presentar más de 6 lesiones cutáneas y o más de un solo tronco nervioso involucrado. Sin embargo, centrándonos en las dos formas de la enfermedad, que son la lepromatosa y la tuberculoide, podemos observar que la lepra se manifiesta de formas muy características. En la tuberculoide se observan pocas bacterias en las lesiones, que son granulomatosas, con extensas células epiteliales gigantes e infiltración de linfocitos. La lepra tuberculoide implica el desarrollo de máculas formadas por placas grandes y aplanadas en el rostro, tórax y extremidades, con bordes elevados, eritematosos y centros secos, pálidos y sin vello. Cuando la bacteria ha invadido los nervios periféricos, las lesiones son anestésicas. La enfermedad es paulatina, con evidencia simultánea de avance y curación lenta. Debido al pequeño número de organismos presentes, en general esta forma de enfermedad no es contagiosa. Por otro lado, en la lepromatosa la respuesta celular es mínima y en consecuencia el crecimiento del microorganismo ocurre en forma así, libre de obstáculos. En un sentido histológico, las lesiones muestran una densa infiltración con bacilos de la lepra y los organismos pueden alcanzar lo que es el torrente sanguíneo. En la lepra lepromatosa, las lesiones cutáneas son infiltrativas, extensas, simétricas y difusas, en particular sobre lo que es el rostro, con un engrosamiento de la piel suelta de labios, frente y orejas. El daño puede ser grave, con pérdida del tabique y huesos nasales, a veces de los dedos, y atrofia testicular en varones. Las neuropatías periféricas pueden causar deformidades o úlceras. Después la bacteria se propaga a nivel sistémico, con compromiso del sistema retículo endotelial. La lepra es principalmente un diagnóstico que se confirma por demostración de la bacteria en condición de Barr, que es para bacilos alcohol-ácido resistentes, así como la lepra. Y la muestra que se utiliza es un raspado del tejido infectado, en particular de la mucosa nasal o de los lóbulos de la oreja.
Esto pues se logra con facilidad en la lepra lepromatosa, debido a las cantidades típicamente grandes del bacilo. Pero en la lepra tuberculoide se confirma por medio de la apariencia histológica de las biopsias cutáneas de su espesor total, y con un poco de suerte, por unas cuantas bacterias en las lesiones. Las pruebas de laboratorio muestran que esa bacteria crece de manera óptima aproximadamente entre 27 a 33 grados centígrados. Esto refuerza la teoría inicial de la predisposición de Mycobacterium leprae a propagarse de manera más eficiente en las regiones más frías del cuerpo. Esto incluye la piel, los nervios cercanos a la superficie de la piel y las membranas del tracto respiratorio superior. El tratamiento de esta enfermedad se ha revolucionado con el uso de lo que son las sulfonas. Un ejemplo de estas es la dapsona, el cual es un agente antimicrobiano que bloquean el metabolismo de ácido paramilobenzoico de la bacteria. De esta manera es que logran suprimir su crecimiento. Y en combinación con rifampicina, la dapsona por lo general controla o cura la lepra tuberculoide cuando se administra por un periodo de unos 6 meses. En la lepra lepromatosa y en las formas intermedias de esta enfermedad, que presentan múltiples bacilos, se añade un tercer medicamento, la clofazimina, y con esto ayudar a prevenir la selección de mutaciones resistentes, y de esta manera el tratamiento se continúa por al menos 2 años. La prevención de la lepra implica que se dé un reconocimiento y un tratamiento a los pacientes infecciosos y obviamente un diagnóstico temprano. Pero pues es realmente muy difícil y tienes que conocer muy bien al paciente, tienes que tener mucha idea, tienes que tener mucha experiencia identificando ese tipo de lesiones y conocer realmente dónde puede haber un foco de infección, porque pues los síntomas pueden aparecer y algunos son evidentes. Pero pues esto es todo lo que teníamos hoy sobre la lepra. Espero que te haya gustado. A nosotros nos gustó mucho la enfermedad, está muy interesante, la verdad. Todo lo que conlleva, güey. Sí, todo el contexto histórico, como la gente lo vio. Sobre el contexto histórico, o sea, una enfermedad que muy vieja, güey, que ha estado con nosotros mucho tiempo y todavía pues hay ciertas zonas que son endémicas. ¿Y cómo la confundieron? Sí, o sea, cómo la descubrieron. Y también todo el estigma que tiene, o sea, los enfermos, todo lo que tienen que sufrir fuera de la enfermedad en sí, pues. Sí, de hecho, tiene mucho estigma y, bueno, algo que también me atención y creo que no mencionamos, es que generalmente el bacilo, voy a confirmarlo porque estoy seguro que sí, que en algún lado lo oí, pero no es resistente a la luz ultravioleta. Por eso muchos lugares como casas de leprosos tienen un chorro de ventanas para que entre la luz, sí, porque ayuda a como a matar en cierta forma a Mycobacterium leprae. Sí, es igual con tuberculosis. Igual lo mencioné, igual. Sí, es el mismo rollo. Y si no hay nuestro rollo de Mycobacterium tuberculosis, óiganlo, es como el 2. Sí, está muy padre eso. Pero bueno, ya hemos terminado, llegamos al fin del episodio. Espero les haya gustado. Así es. Y pues nos vemos a la siguiente. Compártanos con sus amigos. Y ya saben, dejemos un like. Hasta luego. Nos vemos.